Compañeros, por favor. Gracias, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, yo le quisiera preguntar con este tema de la crisis climática, la gente lo conoce como el cambio climático. ¿Han pensado en alguna estrategia para proteger a las y los mexicanos de eventualidades como esta y que tienen que ver pues con la salud? ¿Va a haber algún tipo de proyección para los años futuros en los que ustedes estén a cargo del gobierno federal? Y mi segunda pregunta, no sé si la quisiera contestar usted o alguno de sus colaboradores, el doctor Alomía o el doctor Cortés. Hay mucha polémica por el uso de las mascarillas que tienen válvula. Ya hay campañas muy interesantes en los hospitales en donde ya no te dejan ingresar si tienes este tipo de dispositivos. La opinión y saber si esto es así o hay algún tipo de información equivocada. Gracias. Muchas gracias. Ahorita ustedes contestan lo de las válvulas. Efectivamente, el cambio climático, el llamado cambio climático, también llamado calentamiento global, y hay todo un debate de si cambio climático es un eufemismo, un término para suavizar una realidad que es causada por los seres humanos, que es que se está calentando el planeta en virtud de que se están acumulando gases que producen un efecto invernadero y que estos gases proceden fundamentalmente de la combustión de los combustibles fósiles en las actividades industriales y las actividades de desplazamiento automotor, pero también en la agricultura intensiva, la agricultura industrial es una fuente importantísima de generación de dióxido de carbono que produce el efecto invernadero. Es un fenómeno sumamente complejo. Ayer que hablábamos de sindemia, alguien mencionó lo de sindemia, y hablábamos del término sindemia, también se utiliza, o se ha utilizado, Héctor Herrera lo comentaba, se ha utilizado para la confluencia de cambio climático, los problemas de salud y los problemas de alimentación. Y justamente comentábamos que el doctor Juan Rivera, junto con la comisión Eat-Lancet, participaron en la elaboración de un informe donde hablan de esta sindemia de 3 componentes, en este caso no solamente como afección humana, sino afección planetaria. La pregunta de si se va a hacer algo, pienso que es difícil responderla porque hay mucho que hacer y no corresponde a una acción inmediata, y lo mismo que decíamos ayer respecto a cambiar la disponibilidad de alimentos y con ello mejorar la salud, no se logra de un día para otro. Esto es un fenómeno sumamente complejo. En general México ha estado del lado progresista, se puede decir, del control de la emisión de gases invernadero, ha suscrito los distintos protocolos o consensos, incluyendo el Acuerdo de París, y se ha mantenido siempre en esa posición, a diferencia de otros países que han cambiado esa postura. Entonces, yo preferiría, vamos a invitar a nuestros compañeros de la Secretaría de Ambiente, ahora nuestra muy querida y respetada secretaria María Luisa Albores, y las colegas y colegos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Amparo Casar y otros compañeros, a que nos comenten sobre el tema. Creo que es un tema de interés. Vamos a invitarlos a los expertos. Válvulas en los cubrebocas. Muchas gracias. Hay diferentes mascarillas, diferentes cubrebocas. Uno de ellos utiliza una válvula, como lo comentas, Liliana. El problema de la válvula es cuando esta válvula permite que yo expulse y que me filtre a mí, pero no filtra a la hora que yo expulso. Y lo hemos explicado aquí, el doctor López Gatell, en reiteradas ocasiones. El cubrebocas sirve para que yo no escupa, para que yo no le escupa a mi vecino si está a menos de 1,5 metros, que no debería de estar de cualquier forma, pero sirve para que con esta barrera física yo no le escupa, y si yo estoy enfermo y le escupo, lo voy a hacer enfermar. Entonces, el uso de cubrebocas, de mascarilla, puede ser tan simple como un cubrebocas de tela, ¿sí?, y no esta sofisticación con válvulas que luego además la ley de la oferta y la demanda y la moda nos hacen comprar algunos cubrebocas que no
tienen la función de proteger, como dice el doctor López-Gatell también, de que sirva para lo que sirve, aunque luego nos echen carrilla, porque si las cosas no sirven para lo que deberían de servir, entonces en realidad no sirven y están engañando a la gente y están perjudicando a la gente. Si el cubrebocas que están utilizando ustedes en casa no sirve para evitar escupirle al que está enfrente, como ahorita yo estoy escupiéndole a este micrófono y a mi dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces no sirve. Lo que hay que hacer es utilizar una mascarilla, puede ser lavable, puede ser de tela, puede ser tan bonita como la que tiene nuestra colega aquí con una flor ahí tejida, ¿sí? O puede ser uno como estos también, no tiene válvula, pero protege para que yo deje de escupir, para que la saliva se quede aquí adentro, ¿sí? Ya me contaminé yo ahorita voy a lavarme mis manos, porque esto no hay que tocarlo por dentro, tampoco por fuera, hay que utilizar el cubrebocas correctamente, hay que recordar, la pandemia está en nuestras manos, manos limpias y manos para utilizar bien el cubrebocas. Muchas gracias. Muchas gracias. Fede Ratas, cité mal el nombre de nuestra querida compañera directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, es María Amparo Martínez Arroyo. No sé por qué dije otro apellido. Gracias que me hicieron la advertencia. Vamos a pasar por acá. Juan Carlos, AM Noticias, Juan Carlos Machorro. Sí, buenas noches, doctor. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, con esta nueva cepa que se ha encontrado en Europa y que ya también se encontró en Estados Unidos, ¿se va a implementar o se tiene pensado, en el caso de México, un programa especial para en los estados fronterizos y verificar que esta cepa no entre, ahora sí que de este lado? Si bien están limitados los pasos en la frontera, sigue habiendo pasos tanto de salida como de entrada. O sea, ¿se está planeando algo? Esperemos que no, pero tal vez lo más factible es que sí llegue esa cepa a pasar a los estados fronterizos. Si pudiera comentarme. Y para el doctor Cortés, siendo usted que se encarga de esos temas, pues el deporte, parece que popular y masivo de este país, el fútbol, ya entra a finales. La Liga ha hablado con usted para que en estas finales se permita un aforo de determinado porcentaje de público. Si bien ahorita va a haber una pausa como de 2 semanas, ¿se han acercado con usted para verificar que vaya a haber algo de gente? Gracias. Muchas gracias. Ahorita contesta el doctor Cortés. Sobre nuevas cepas, detenerlas y las implicaciones que puede tener. Hemos también comentado esto en varias ocasiones. Continuamente van a aparecer variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, igual que aparecen distintas variantes genéticas del virus influenza o de los distintos tipos y subtipos de los virus influenza. Continuamente. Es muy improbable que aparezca una mutación, es decir, una modificación de la secuencia genética del virus SARS-CoV-2 en el corto tiempo, es decir, durante este proceso epidémico, y que esa variante genética tenga una diferencia sustancial en alguno de los atributos que le hacen ser un organismo invasor de los seres humanos. Hay algunas características que podrían ser que se transmita más eficientemente, o bien que se adapte más al tejido respiratorio del aparato respiratorio de los seres humanos, o que tenga algunos factores de virulencia, es decir, la capacidad de causar enfermedad, o que pudiera evadir al sistema inmune, o que pudiera permanecer más tiempo en superficies inertes o en el aire, etcétera. Es decir, estoy enunciando algunas de las características que podrían hacer que un organismo, como una partícula biológica, que es un virus, tuviera una mayor capacidad de causarle daño a los seres humanos. ¿Por qué digo que es improbable? Porque la mayoría de las mutaciones, la enorme mayoría, son mutaciones que no confieren estas ventajas adaptativas. Tampoco necesariamente confieren una desventaja, que dure menos tiempo, que sea menos invasivo, que se adapte menos, que sea menos transmisible. La gran mayoría son mutaciones neutras. Unas pocas son negativas para el virus, otras serían negativas, por decirlo metafóricamente, para
la especie invadida que somos los seres humanos. No es que no pueda ocurrir, pero la probabilidad de que eso ocurra en un corto tiempo, ya que hubo una primera mutación que llevó al salto entre especies, de alguna especie animal que no se ha terminado de determinar cuál fue, se ha invocado a los murciélagos y al pangolín, pasó a los seres humanos, porque hubo una mutación que le confirió al virus SARS-CoV-2 la capacidad de adaptación a las células humanas, los tejidos humanos. Vamos a estar viendo noticias que periódicamente aparecen, como ya han aparecido en muchas ocasiones, que hablan de la nueva cepa que es más agresiva, y cuando exploramos la evidencia científica nos damos cuenta que se trata de evidencia sobre las mutaciones. Recordarán que trajimos una vez aquí de invitado a nuestro compañero, el doctor Ernesto Ramírez, jefe del Departamento de Biología Molecular del INDRE, y explicó el proceso de monitoreo de las mutaciones. En México hacemos este monitoreo y publicamos continuamente los registros de nuevas variantes genéticas. Entonces siempre hay que tomar con cautela cuando aparecen estas noticias de la nueva cepa que está rondando Europa y va a ser más agresiva. Cuando lo haya, estén seguros que lo vamos a decir inmediatamente, porque la información la vamos a recibir lo más tempranamente posible a través de la Organización Mundial de la Salud, porque para eso hay una red global de vigilancia, originalmente de influenza, pero que también vigila las distintas variantes genéticas de este virus SARS-CoV-2. Entonces, no preocuparse en ese sentido por ello. Y por último, hipotéticamente, que fuera una cepa con mayor capacidad virulenta, la idea de que podemos detener su paso, cerrando fronteras, impidiendo vuelos, no es procedente. Recordarán que en enero dije, garantizo que llegará SARS-CoV-2 a México, la cepa que sea, garantizo que va a llegar a México y a todos los países del mundo. Es decir, no funciona así el control epidémico. Esta idea de cerrar fronteras o cerrar aeropuertos o cerrar puertos marítimos no es una idea fundamentada científicamente. Es una larga tradición, más política que científica, por larga quiero decir, de centenas de años, quizá milenios. Así intuitivamente actuaban las autoridades gubernamentales de los territorios de entonces de la era antigua, de los feudos en la era medieval y los gobiernos de los estados nacionales en la era moderna, pero no hay un fundamento científico que ampare que esas prácticas realmente ayudan al control epidémico. Muchas gracias, Juan Carlos. Fútbol. Muchas gracias, doctor. El fútbol se mantiene con los mismos criterios que ya se han hablado con la dirección ejecutiva de la Liga MX, en donde si es que se conjuntaran diversas características en los estados de la República o ciudades de esos estados, en que se pudiera jugar con un aforo reducido de menos del 30% que se ha definido con esta liga, se pudiera llegar a hacer. Sin embargo, no hay que perder de vista que también así lo hemos comentado, es la temporada invernal está iniciando, estamos viendo incremento en la actividad en diferentes estados de la República, incremento en el nivel de riesgo de estados que tenían un nivel moderado a un nivel alto, y eso en automático evita que se pudiera pensar en que haya público en los estadios, inclusive un aforo reducido. Entonces, las características que se tienen que cumplir son semáforo federal, el semáforo de riesgo epidémico, en mínimo alto, o sea, nivel moderado, o sea, color amarillo, ¿sí? Que los estadios tengan sus protocolos ya bien preparados y definidos, y que además la autoridad sanitaria local, que es el gobierno del estado, esté de acuerdo
en que se lleve a cabo la actividad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque así como hemos comentado aquí que nuestro país tiene 32 curvas epidémicas distintas, o sea, nuestra curva epidémica nacional que todos los días presenta el doctor Alomía, se conforma de 32 diferentes curvas epidémicas de 32 entidades federativas. Pero cada curva epidémica de la entidad federativa se conforma de diferentes curvas que pueden ser municipales, es la más fácil de ver. Las ciudades con mayor densidad poblacional son las que tienen equipos de fútbol y son las que con mayor dificultad se puede controlar y se puede disminuir la velocidad y actividad viral de SARS-CoV-2 y de influenza y de cualquier otro virus respiratorio. Entonces, si el titular, si la persona titular del gobierno del estado, aunque en su estado nosotros aquí tenemos una estimación, recuerden, es una estimación estatal y decimos que el riesgo es moderado, pero ese riesgo moderado está a expensas de la ciudad en donde hay un estadio de fútbol y la persona titular del gobierno del estado dice aquí no se juega, aquí no se juega, aunque se cumplan las otras dos características. Entonces, ¿se puede dar? La respuesta es sí, se puede dar, pero depende de que se cumplan estas características, las cosas no han cambiado. Muchas gracias. Doctor Cortés. Araceli Aranday, Canal 11, y pasamos con usted y luego con usted. Gracias. Preguntarle si la dependencia tiene alguna estrategia para los habitantes de Tabasco y Chiapas que están padeciendo ahorita la inundación, si tienen alguna estrategia para contener los contagios y también para ayudar a las personas que ya están contagiados, darles la atención médica, si me pudiera comentar al respecto. Y también si me pudiera responder si hoy a la fecha, ¿cuántos tratamientos hay para el COVID, para ya atender a las personas que ya lo tienen? ¿Y cuántos hay en puerta esperando la licencia de COFEPRIS? Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Respecto a Tabasco, en términos generales, sí, no se ha interrumpido en modo alguno las actividades de prevención y control y reducción de riesgos para la epidemia de COVID con motivo de las inundaciones. El gobierno del estado de Tabasco ha tenido una respuesta muy temprana, muy oportuna, ha solicitado también el apoyo del gobierno de México, ha acudido en apoyo la Coordinación General de Protección Civil, en la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano con el plan DN3, la Marina con el plan Marina, diversas instituciones que fueron mencionadas hace unos pocos días por la Coordinadora General de Protección Civil, Laura Velázquez, que hemos acudido también la Secretaría de Salud en apoyo al gobierno de Tabasco. Y la respuesta principalmente se ha modificado, la respuesta al COVID se ha modificado en dos aspectos, tres aspectos yo diría fundamentales. Uno, hubo una inundación de algunas unidades de atención médica y tuvieron que ser desplazados algunos pacientes hacia hospitales que están en mejores condiciones, que no se inundaron o se inundaron mínimamente. En especial, esta mañana mencionaba yo al Hospital Juan Graham Casasus, es el más importante hospital de Tabasco, está en Villahermosa, tuvo una inundación mínima en la zona baja del edificio. Esto nos lo alertó la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud, desde el día que empezaron las lluvias, pero afortunadamente lograron contenerlo. Se inundó también parcialmente el Laboratorio Estatal de Salud Pública, pero en ningún momento perdió su operación, y las otras unidades médicas, un hospital de Pemex y el otro hospital de la Secretaría Estatal de Salud, también fueron desplazados los pacientes sin mayor complicación. Segundo aspecto fue la prevención comunitaria, obviamente las personas que tuvieron que evacuar sus casas y ayudar al rescate tanto de personas como de bienes, estuvieron expuestos a mayores contactos y eso pudiera potencialmente contribuir a que se enfermen. Y está el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, haciendo esfuerzos adicionales por
sensibilizar a estas personas de que estén atentas a los síntomas y si presentaran síntomas, desplazarse a la atención médica o solicitarla. No ha habido una interrupción absoluta de la movilidad, es decir, las personas, a pesar de que está inundado, se ven muy dramáticas, desde luego, siempre las escenas, sobre todo porque se pierde la capacidad de mantener las viviendas. Hay personas que han tenido que ser desplazadas a albergues y entonces o estancias temporales, y eso reduce su movilidad, pero no es una reducción absoluta. Se les puede canalizar a unidades de atención médica si presentaran síntomas de COVID. No hemos registrado un incremento, lo presenté también esta misma mañana, no se ha registrado todavía un incremento. Esperaríamos que dentro de 15 días pudiéramos ver un incremento en el número de casos y eso podría atribuirse a los contactos entre personas en este sentido. No se ha interrumpido. Para nada, sigue la misma capacidad de atención que ha tenido el Estado. Cuando nos habló la doctora Roldán al inicio de las lluvias, justamente nos pusimos también al servicio para ver si teníamos que apoyar con unidades móviles o algo así. Nos confirmó que no había necesidad, puesto que no se interrumpió la atención médica. Tratamientos, se refiere supongo a fármacos, medicamentos. Hasta el momento no hay más que un medicamento que ha sido probado como útil para reducir la mortalidad o el riesgo de mortalidad en personas con COVID grave, y es la dexametasona, de la que hemos hablado. Fue demostrada también en el estudio Solidaridad, el estudio que condujo la OMS, un ensayo clínico con más de 120,000 participantes. México no participó, ya lo habíamos dicho, pero no hay ningún otro medicamento. Remdesivir, tocilizumab, ivermectina, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera, han sido descartados hasta el momento porque no hay evidencia suficiente de que tengan eficacia para reducir la mortalidad, la estancia hospitalaria, la duración de la hospitalización o la probabilidad de complicaciones, que son los 3 objetivos mayores del tratamiento. Muchas gracias. Por favor. Nos quedan unos pocos minutos, 19:54. Gracias, buenas noches, doctor. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Preguntarle por qué van a permitir que los medicamentos extranjeros sean exentos del registro de COFEPRIS, como anunciaba por la mañana el presidente. Usted ha dicho aquí todos los días prácticamente que la COFEPRIS pues regula la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Ayer mismo lo mencionaba, que no por las prisas de la vacuna contra COVID, el momento en el que salga, van a acelerar esto. ¿Por qué sí a estos medicamentos? ¿Qué riesgos correría? Y en caso de que hubiera alguna situación adversa, ¿quién sería el responsable de que no se haya verificado que COFEPRIS estos medicamentos? Esto por un lado, por favor. Muchas gracias. Este es un tema que es importante, por favor vuélvanlo a preguntar, porque es muy importante que quede claro. Me refiero porque nos quedan pocos minutos. Gracias, Karina Aguilar, de 24 Horas, por mencionarlo. Es muy importante que no haya confusión. Y seguramente mañana vamos a ver columnas de editorialistas en ciertos diarios dedicados al tema de la industria farmacéutica opinando que se corren riesgos y diciendo sin fundamento que se han relajado las medidas de regulación sanitaria y que se pretende importar medicamentos de sitios donde pudieran no tener la calidad necesaria. Falso, 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 falso. ¿De qué se trata? México, desde enero del año 2018, es decir, de finales del sexenio pasado, se adhirió a un esquema que se llama el esquema de inspección de farmacéuticos, PIC/S por sus siglas en inglés. Y este esquema, lo que es, participan 55 países, algunos ejemplos: Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Japón y varios otros. Son 55 en total. Y México se adhirió en enero de 2018, y el esquema lo que permite es el reconocimiento de lo equivalente a los registros sanitarios entre países. Esto es un esquema independiente, es decir, voluntariamente los países deciden o no incorporarse al esquema, y el esquema es favorable porque permite precisamente acceder a mercados más amplios,
donde el mercado de farmacéuticos es el mundo entero y existen mayores posibilidades cuando existe un esquema de comercio abierto. Habida cuenta que se respetarán estrictamente, lo puedo también decir para que mañana los columnistas no lo tengan el dato erróneo, se respetarán escrupulosamente todas las reglas de comercio internacional para las que México se ha adherido, destacadamente el Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá-Estados Unidos, el TEMEC. Se respetará todo lo que tiene que ver con patentes y con la protección de propiedad industrial intelectual. Respecto al tema de seguridad sanitaria, lo importante es que no se procederá a importar medicamento alguno que no esté amparado en el esquema de reconocimiento de registros de PICS. Es decir, no se aceptará que entre a México un producto que no haya sido certificado por una agencia de regulación sanitaria de alto desempeño, que es el criterio importante en PICS. Solamente quienes tienen niveles semejantes de desempeño pueden reconocerse unos a otros. Si no lo tienen, no se puede aceptar como válido o como equivalente al que hubiera ocurrido en el país de destino. Y lo que mencionó el presidente esta mañana, que lo venimos comentando ampliamente desde hace meses, es necesitamos tener un esquema facilitado de procesamiento de la verificación sanitaria, que no debe en ningún caso ni ocurrirá relajar los estándares de calidad para asegurar la calidad de los medicamentos, y solo podrán estar accesibles al mercado mexicano, al mercado público y también el privado, medicamentos que tengan una certificación. Doctor, sin embargo, en esta misma lógica y tomando en cuenta que los 55 países que están adheridos pues son países que muchos de ellos están llevando a cabo los ensayos clínicos para una vacuna contra COVID, ¿aplicarían el mismo sentido cuando llegue la vacuna de COVID, como ya vienen certificados de una empresa, de estos institutos que ya están en colaboración con México, a la que México está adherido, entrarían bajo la misma medida sin pasar por COFEPRIS? ¿O por qué? Es que no termino de entender por qué unos sí y otros no, por favor, doctor. Con mucho gusto. Como le digo, lástima que nos queda un minuto. Por favor, sígalo preguntando aquí o en la mañana. La aseveración de sin pasar por COFEPRIS es inexacta. Todo tiene que pasar por COFEPRIS. Se lo explico porque nos queda un minuto. No es sin pasar por COFEPRIS. COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es la responsable, la entidad responsable de conducir todo este proceso. No hay duda. No es sin pasar por COFEPRIS. Respecto a la vacuna versus los medicamentos, no son lo mismo en virtud de que no existe vacuna alguna contra el COVID que haya sido probada como un producto de calidad, seguro y eficaz. En su momento, es posible que agencias de alto desempeño, como la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés, o la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, sean las agencias donde las compañías farmacéuticas que tienen productos candidatos a ser vacuna COVID decidan establecer sus registros sanitarios. Sí existen algunas condiciones donde se puede buscar el reconocimiento de estos registros, es decir, que la certificación le hace una agencia a la que se le tiene confianza, por decirlo de alguna manera, y existe un mecanismo desde hace más de 28 años, casi 30 años, que gobierna la Organización Mundial de la Salud, que se llama Sistema de Precalificación de Vacunas. Este es un mecanismo solidario, insisto, conducido por la Organización Mundial de la Salud, que le permite aprovechar las capacidades técnicas de las distintas agencias de regulación sanitaria con alto desempeño, subrayo, con alto desempeño, calificadas y certificadas por la OMS con alto desempeño, para que la propia OMS, y no solo la Organización Mundial de la Salud, sino el Sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, UNICEF, OPS, el Organismo de Respuesta a Emergencias, puedan confiar en esas certificaciones que hagan las agencias de alto desempeño. Entonces, ese es un mecanismo que podría estar siendo utilizado, por ejemplo, para la plataforma COVAX colaborativa. Es posible que la OMS utilice el mecanismo de
pre-certificación de vacunas para facilitar el registro en agencias de alto desempeño y que los demás países confíen en esos registros y entonces utilicen la intercambiabilidad. ¿Y quién sería el responsable en caso de que hubiera algún problema en la salud? COFEPRIS, definitivamente. ¿No haya emitido el registro? Insisto, esto es un mecanismo de reconocimiento mutuo, está perfectamente establecido. PICS no se inventó ayer, ni empezó cuando México se adhirió. México es de los países que más recientemente se adhirió. Hay países que están ahí desde los años 90, como Canadá, por ejemplo. Pero pregúntenlo, por favor, esto tiene que quedar muy claro y seguramente aparecerá especulación de que queremos importar medicamentos de baja calidad. Sepan ustedes que esto es falso. No vamos a importar medicamentos de baja calidad, lo que vamos a hacer es romper con algunas barreras proteccionistas que de facto ocurrían en el proceso de regulación sanitaria, entre otros, y que hacían que se redujeran las posibilidades de mercado, de acceso al mercado del gobierno mexicano para las compras públicas de insumos para la salud. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, perdón, en esto ya no le dimos la palabra, son las 20:03 y la epidemia sigue, pero debemos seguirnos cuidando. Muchas gracias, usen su cubrebocas.